ponentes de esta tarde son el doctor Javier Martín Vide, que es licenciado en Ciencias Matemáticas y doctor en Geografía e Historia, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y miembro correspondiente de la Royal Academy for Overseas Sciences de Bélgica. El doctor Martín Vide es especialista en análisis probabilísticos de la precipitación, climatología sinóptica, climatología urbana y variabilidad y cambio climático. Fue el primer presidente de la Asociación Española de Climatología, fue presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles y actualmente es director del Instituto de Investigación de Agua de la Universidad de Barcelona. También ha sido revisor de los paneles intergubernamentales de cambio climático del tercero, del cuarto y del quinto. Nuestro segundo ponente es el doctor Gino Casassa, que es glaciólogo, consultor de la empresa Geoestudios e investigador asociado de la Universidad de Magallanes. Participó como autor coordinador líder del grupo de trabajo segundo del panel intergubernamental de cambio climático y fue cogalardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007. Es especialista en geofísica de glaciares, cambio climático y recursos hídricos de los Andes del Sur y Antártica. Y también es miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Y por fin tendremos a Miguel Torres, que es presidente de Bodegas Torres. Cursó estudios de enología y viticultura en la Universidad de Dijon y en la Universidad de Montpellier. Es autor de varios libros sobre temas vinícolas, entre ellos viñas y vinos. En 1996 se le concedió la Orden Bernardo O'Higgins por su contribución al desarrollo vitivinícola de Chile. Fue reconocido como Man of the Year en 2002 por la revista Decanter y Personality of the Year 2005 por la revista Wine International. Y con esto dejo espacio a nuestros ponentes. Buenas tardes, gracias doctora Kovačić. En fin, es un motivo de satisfacción estar aquí, por eso agradezco a la organización de estos encuentros el que me hayan invitado, en particular al señor Guerra, porque me ha mantenido al día de todo el desarrollo y me ha informado sobre todas estas sesiones. Bien, en estos 20 minutos, no más que 20 minutos son los que tenemos, y tenemos aquí un contador que me marca ya 19:30, he invertido medio minuto, pues en una presentación tipo tráiler voy. Como soy el primero, me ha tocado ser el primero, voy en la primera parte de mi presentación a dar una pincelada sobre cuestiones globales del cambio climático para luego cambiar de escala e ir bajando a nuestros ámbitos más conocidos, en particular al ámbito chileno. Y finalmente también quisiera aquí exponerles muy brevemente algunas cuestiones relativas a un microcambio, a un cambio local, el cambio que producen las ciudades allí donde se asientan, en particular el fenómeno que tiene como denominación muy expresiva la isla de calor. Bueno, miren, hagan la prueba. Cuando tomen un taxi, si ojean el cuentakilómetros del coche del taxista y tiene 40.000 kilómetros, normalmente tienen 200.000 kilómetros, el que he tomado esta tarde tenía 200.000, díganle al taxista, ¿sabe usted que ha dado ya una vuelta al planeta? Y si tiene 200.000, ¿sabe usted que ha dado 5 vueltas al planeta con este mismo vehículo? Se volverá extrañado y dirá, ¿cómo dice? Pero también lo dicen esto, la extrañeza, mis alumnos de geografía y de ciencias ambientales el primer día de clase. No saben que el mundo es tan pequeñito, que el planeta Tierra tiene solamente como circunferencia ecuatorial 40.000 kilómetros. Todos ustedes hemos dado ya muchas vueltas al planeta sin darnos cuenta, muchas vueltas al planeta. Y en este planeta de los 40.000 kilómetros vivimos ya más de 7.400 millones de humanos. No digo que seamos muchos, seguro que podemos ser muchos más en un planeta más justo, más equilibrado, más sostenible. Miren, con una división que podría hacer un estudiante de ESO, de secundaria en España, podríamos dividir la superficie emergida del planeta
entre esos 7.400 millones de habitantes y en un reparto equidistributivo nos tocaría a cada uno de nosotros 2 hectáreas, 2 campos de fútbol. Bueno, no está mal, pero eso nos indica que somos como especie viva, casi los únicos capaces de ver a nuestros vecinos, porque teniendo una parcela de 2 hectáreas puedo ver al vecino del norte, del sur, del este y del oeste. Vivimos acompañados. ¿De dónde procede la ciencia del cambio climático? Bien, como resumen en gran medida de este gran informe, el IPCC, con esas siglas que refieren a Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, del cual ya se han emitido 5 informes, el último vio la luz en 2013-2014. Y en ese 5º informe IPCC se afirma de forma clara, contundente, que el calentamiento en el sistema climático es inequívoco y se utiliza ese adjetivo, es cierto, es real, ya no se discute el calentamiento del planeta, no hay discusión ya en ciencia. La cantidad de datos disponibles de estaciones meteorológicas convencionales, procedentes de teledetección, de indicadores naturales, de bioindicadores, dibujan un planeta más cálido que el que teníamos hace 30, 40, 50 años. Los totales de hielo y nieve han disminuido, la atmósfera y el océano se han calentado y las concentraciones de esos famosos gases de efecto invernadero, que son la causa del problema, han aumentado. Pero miren, no todo es cambio climático nuestro propio, antrópico. El sistema climático tiene una variabilidad por causa natural. El Sol es el principal factor, ha sido y lo será, de cambio climático. Y también variabilidad endógena. Los volcanes, las grandes erupciones volcánicas disminuyen la transparencia óptica de la atmósfera y baja un poquito la temperatura durante unos pocos años después de que se produzcan. Y hay una variabilidad interna en el planeta. No todo es cambio climático inducido por la labor humana. El cambio climático no es una novedad, además, porque ya este planeta de 4.500 millones de años ha pasado en esa larga historia geológica por muchos otros cambios climáticos. Nuestros estudiantes ya han oído hablar de las glaciaciones del Cuaternario. En efecto, por causas naturales externas o endógenas. La novedad es que por primera vez en esa larga historia hay una nueva causa. Los humanos somos capaces ya de alterar el medio, no a escala local, que siempre lo hicimos para nuestro provecho desde el momento en que aparecemos en el planeta, sino que estamos dejando huella a escala global. Y la primera manifestación, la más visible de ello, es el calentamiento global que llamamos. Miren, Cristiana Figueras, la comisionada de Naciones Unidas para esas grandes reuniones internacionales, como la de París de diciembre pasado, 2 años antes, en Varsovia, dijo aquella frase de que somos los primeros seres humanos que respiramos 400 partes por millón. En atmósfera natural, aquí en el aula magna, habrá más de 400, estamos exhalando CO2 y demás. Los primeros, porque a lo largo de la historia geológica reciente, en los últimos 800.000 años por lo menos, nunca la atmósfera tuvo esos niveles. La composición química de la atmósfera se ha modificado por causa antrópica. Hay un conjunto de estaciones de contaminación de fondo que miden de forma muy precisa en lugares alejados de fuentes urbanas e industriales la concentración de los gases que respiramos. Y ya ven ustedes esta gráfica que arranca a mediados del siglo pasado y que llega hasta la actualidad. Hemos pasado de 400 partes por millón. Cuando hace 2 noches acababa de preparar esta presentación, consulté el último dato, el de septiembre pasado, 401 partes por millón. ¿Y cuál es el resultado? Pues que la temperatura media global del planeta, desde que hay registros instrumentales fehacientes, desde mediados del siglo XIX, ha aumentado. Y cada una de las últimas 3 décadas, nos dice el 5º IPCC, ha sido progresivamente más cálida que las anteriores. El aumento no parece mucho, es muy difícil transmitir al ciudadano que la atmósfera en algo más de un siglo se ha calentado en 9 décimas de grado centígrado, pero a resolución global y a resolución anual es un aumento muy sustancial. Y es sumamente probable que la influencia humana, se dice sumamente probable,
haya sido la causa dominante del calentamiento. Y eso en ciencia significa que esa afirmación tiene un nivel de confianza del 95% o superior. Y fíjense, la certidumbre sobre la participación antrópica en este problema global ha ido aumentando claramente. Tercer IPCC 2001 era probable, 66%. Cuarto IPCC 2007 era muy probable, ya teníamos un 90%. Quinto IPCC 2013-2014 ya sumamente probable. ¿Y cuál es el clima futuro? No tengo la bola de cristal, nadie tiene la bola de cristal, no lo sabemos, pero los modelos climáticos, que son la mejor herramienta para estudiar la evolución del clima, emiten, nos proveen de lo que llamamos proyecciones climáticas, no predicciones climáticas, proyecciones, porque no tenemos todas las variables. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos miles de millones de habitantes seremos en el 2050? Hay proyecciones demográficas, pero no tenemos seguridad. ¿Alguien sabe qué uso haremos de los combustibles fósiles dentro de 30, 40 años? No lo sabemos. Dependiendo de nuestras pautas, así será el clima futuro. En todo caso, todos los modelos climáticos dibujan un planeta más cálido, apreciablemente más cálido a finales del siglo en que vivimos, entre 1 grado y 3,7 grados de temperatura más alta con respecto a la de finales del siglo pasado, un incremento muy sustancial. Aquí tienen un planisferio. Los continentes se calientan más según los modelos que los océanos, eso es físicamente coherente, más el hemisferio boreal que el hemisferio austral. También es físicamente coherente, el hemisferio austral tiene un predominio clarísimo de masas de agua, volúmenes oceánicos. Y cambios en la lluvia. En un país como el nuestro, España seco, en muchas regiones chilenas también con una falta estructural de agua, diríamos, esto es muy importante. La precipitación es una variable estadísticamente muy compleja por su alta variabilidad temporal. Es difícil de tratarla, de conseguir una señal clara. En todo caso, casi todas las proyecciones climáticas dicen que en un planeta cálido llueve más. ¿Por qué? Porque se refuerza el ciclo del agua, hay más evaporación y más retorno, pero la dinámica atmosférica nos da este mapa, verdes y azules, altas y medias latitudes de ambos hemisferios, más precipitación, Ecuador más. Pero para nuestra desgracia, y también en el caso de Chile, en algunas regiones chilenas, esos ámbitos tropicales, subtropicales, tonos café con leche, menos precipitación. En la cuenca del Mediterráneo occidental, la nuestra, o en esa elipse que marco buena parte de Chile, no todo Chile, pero parte de Chile, los modelos climáticos anuncian una merma de la lluvia. Muy bien, pasamos ahora a mencionar algo el caso de Chile, aunque les manifiesto un cierto sentimiento de prevención, porque yo no soy chileno y no conozco a fondo Chile, aunque estimo mucho su país y he estado allí en numerosas ocasiones. Pero con esa modestia ahora, en lo que trato de algunas de las tesis y trabajos que dirigí sobre Chile, de entrada siempre quiero manifestarles y presentarles con un par de mapas la extraordinaria riqueza geográfica que tiene Chile. Ya lo saben ustedes, ¿no? Desde el norte grande y el chico, desde los desiertos más absolutos del planeta hasta la Patagonia, pasando por ámbitos muy lluviosos como la región de los ríos y otras regiones limítrofes. Pues bien, aquí tienen en esta figura y en la siguiente, que ahora no vamos a detallar, cómo ciertos parámetros pluviométricos, ciertos índices que estudiamos, la concentración de la lluvia, la variabilidad interanual, la influencia del Niño o la influencia de la oscilación antártica, tienen un resultado muy diferente dependiendo de si estamos en el tercio más septentrional, en las regiones centrales o en el tercio meridional. Esa gran riqueza geográfica hace difícil también el estudio del cambio climático en Chile, por la propia variedad y complejidad que tiene el clima en aquel país. Bueno, sí que he analizado alguna serie chilena, las mejores urbanas, hay que añadirlo, urbanas, pero las mejores, la de Quinta Normal en Santiago de Chile, desde el 71 al 2015, en que hablamos ya desde la década de los 70, en que se nota el cambio climático, en efecto, esa serie de Santiago de Chile nos da una clarísima tendencia al alza y tienen ustedes la recta correspondiente, pero me apresuro a decir que esa señal tan nítida en esos
40-45 años, analizados los últimos, la temperatura media anual, en el caso de Santiago de Chile, en ese parque de Quinta Normal, ha subido mucho, en casi 9 décimas de grado centígrado, que es mucho con el referente que hemos dado antes planetario, que no solamente es la huella del calentamiento global, sino también el propio crecimiento, el propio metabolismo urbano de Santiago de Chile, que contribuye en una isla de calor verdaderamente intensa. Chile se comprometió en diciembre de 2015 en París a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007 en ese horizonte del 2030. Y también se comprometió a forestar, reforestar, decimos aquí, todas esas hectáreas o manejar de nuevo muchas hectáreas de bosque también como gran sumidero del CO2. Muchas gracias y quedan 5 segundos. Pasamos la palabra al siguiente ponente, el doctor Gino Casassa. Gracias y bueno, el doctor Martín Vida ha dado una muy buena introducción a y detalle, digamos, de estos cambios climáticos y que siempre nos gusta hablar más en plural que en singular, porque el cambio climático se refiere más bien a este cambio climático antrópico desde la revolución industrial. Pero el tema mío son los glaciares y con una estrecha relación con los cambios climáticos. Así que, a ver si puedo... Ahí está. Bueno, la mejor definición de un glaciar es un río de hielo, a pesar que se mueve mucho más lento que el agua. Es un material que se deforma muy lentamente, pero mucho más rápidamente que otros sólidos. ¿Cuál es la importancia? Bueno, son sensibles indicadores, por un lado, de cambios climáticos y también parte del ciclo hidrológico, aumento del nivel del mar, si se están derritiendo como ahora, pero por su parte también afectan el clima, entonces hay una doble relación, digamos. Hay un tema de peligro asociados a glaciares o a una interacción con distintas actividades humanas, sobre todo en zonas, en Chile menos que otras zonas, pero en zonas como en los Alpes o en Sudamérica, por ejemplo en Perú, en Ecuador, poblados que están muy cerca de los glaciares. Y obviamente también un valor paisajístico. No vale la pena detenerse aquí, no hay tiempo tampoco, pero un glaciar básicamente recibe nieve en las zonas altas, donde la precipitación debido a la temperatura es sólida. Y esa nieve entonces se transforma a lo largo del tiempo en hielo a través de un proceso de compresión y metamorfismo y es advectada, trasladada por flujo, por gravedad, hacia las zonas bajas donde emerge y puede llegar a altitudes muy bajas. Entonces, esos procesos, digamos, obviamente, tanto de la precipitación como del derretimiento en las zonas bajas están muy afectados por los cambios climáticos y la famosa isoterma cero, o la línea imaginaria que divide la precipitación líquida de la precipitación sólida está subiendo en todo el mundo, lo veíamos en la presentación anterior, y los glaciares, digamos, las cordilleras y sobre todo donde están los glaciares están afectados por un mayor aumento de temperatura que en el valle o que al nivel del mar. Entonces, poco a poco lo que vamos a empezar a ver son glaciares que se empiezan a extinguir, a reducir notablemente y también a extinguir, sobre todo los que están a más baja cota y sobre todo aquellos que son temperados, vale decir, están al punto de fusión. En cambio, los que están a más alta elevación, que son muy fríos, se derriten menos porque primero hay que subir esa temperatura del hielo a la temperatura de fusión, vale decir a 0 grados Celsius a presión atmosférica. Hay varios tipos de glaciares, los más bonitos, los más conocidos son los glaciares descubiertos, los glaciares blancos.
son bonitos, uno lo visualiza inmediatamente en terreno, en una imagen satelital. En cambio, hay otros glaciares de roca, cubiertos con detritos, cada vez son más frecuentes debido a los cambios climáticos, a la disminución de las precipitaciones también, y es más difícil reconocerlo. No solo hay glaciares en este sistema terrestre donde los elementos criosféricos incluyen los suelos helados, por ejemplo, el hielo marino, las nieves estacionales, hielos lacustres y obviamente los hielos continentales que están en Antártica y Groenlandia. Pues bien, debido a estos cambios climáticos, prácticamente todos estos elementos de la criósfera están disminuyendo, salvo algunas excepciones, y las proyecciones futuras indican que van a seguir reduciéndose. Y así como nos podemos pesar cada mañana, sobre todo después de una buena comida, como aquí en las Ramblas, por ejemplo, pero los glaciares están perdiendo masa, están perdiendo peso, y esa disminución de masa está ocurriendo prácticamente en todo el planeta, salvo nuevamente excepciones, y las pocas excepciones que hay es porque hay mayor precipitación en algunas zonas. Y esa mayor precipitación también es debida a los cambios climáticos actuales y debida también a este aumento de los gases de efecto invernadero. Aquí donde vemos un caso de un glaciar en la Patagonia con un aumento de la cantidad de detritos, ha aumentado del orden de un 30% o más en los últimos años, depende de la zona. Aquí se muestra el glaciar Neff en la Patagonia, que muestra bastante más, producto que hay condiciones más secas y aumento de la temperatura. Hay también otro efecto urbano, veíamos en la presentación anterior del doctor Martín Vide, el efecto en ciudades como Barcelona, Santiago, pero estas ciudades tienen una influencia en su entorno. Y aquí vemos una nube de un incendio, realmente ocurrió en las afueras de Santiago, en Melipilla, hace un par de años, y afectó los glaciares. Aquí se ve la nube y ese material particulado viene a depositarse en parte sobre la nieve, sobre la cordillera, pero también sobre los glaciares, aumentando la radiación que reciben por un efecto que disminuye su reflectividad, se tornan más oscuros. Bueno, en Chile tenemos casi el 80% de todos los glaciares sudamericanos. En Sudamérica representa del orden de un 4%, algo así, de todos los glaciares de montaña del mundo, fuera de las zonas polares. Es relativamente poco, pero sin embargo es bastante relevante, sobre todo a nivel local. Y aquí hay un catastro que lo hizo nuestra Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas y que muestra que la mayor concentración está, por cierto, en la Patagonia, en el sur, con los famosos campos de hielo, Patagónico Sur, Patagónico Norte y el campo de hielo de la Cordillera Darwin, entre otros. Y acá hay ejemplos en Sudamérica, en el glaciar Chacaltaya en Bolivia, y que estaba reportado en el 4º informe del IPCC, pero no así en el 5º porque desapareció. Desapareció hacia el año 2005 o algo así, incluso antes de las predicciones de los glaciólogos, producto del aumento de la temperatura, está muy vecino a La Paz, y había incluso una cancha de esquí, un andarivel, todavía existe el andarivel, pero se fue el glaciar, y que era prácticamente la única cancha de esquí en todo Bolivia. Volcán Villarrica, a la izquierda en 1945, las primeras fotografías aéreas Trimetrogón, a la derecha una reconstrucción a base de una imagen satelital. Un alto valor paisajístico, cómo se ha reducido, pero también una influencia volcánica. Entonces no hay que exagerar con este tema del cambio climático y echarle la culpa de todo, sino que también hay otros forzantes. El glaciar Uppsala en la Patagonia Argentina, en el campo de hielo Patagónico Sur, es impresionante cómo se ha retirado y esa cuenca ahora ocupada cada vez más por el lago, en este caso el lago argentino.
¿Cuál es la influencia en recursos hídricos? Bueno, es muy alta. Y aquí tenemos un caso en Groenlandia a la izquierda, con verdaderos ríos de hielo, y también en los Andes centrales, con lagunas. Quizás no se alcanza a ver ahí un glaciar frente a Santiago, pero claramente, y sobre todo los glaciares temperados, se derriten, generan agua y nos dan, rinden esa agua justamente en la época cuando más la necesitamos y cuando la necesitan nuestros señores que producen vinos, como lo van a escuchar en la próxima presentación, hacia mediados y final del verano sobre todo. Entonces aquí hicimos un estudio, esta es la cuenca del río Maipo, frente a Santiago, y que muestra una cantidad de glaciares bastante importante, cerca de 800 kilómetros cuadrados, 400 kilómetros cuadrados de glaciares y casi 1000 glaciares individualizados. Y tenemos 4 tipos distintos de glaciares en esta zona. Y ya les había mencionado muy rápidamente, están los glaciares descubiertos, glaciares blancos, que son los más afectados por los cambios climáticos. Luego los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos, que tienen una parte cubierta por detritos rocosos, sobre todo en las zonas bajas. Y finalmente los glaciares de roca, que están enteramente cubiertos por roca y que pueden ser pequeños o grandes. Entonces aquí dividimos estos 4 glaciares en términos de su rendimiento hídrico, y claramente el rendimiento hídrico mayor es de los glaciares blancos, es 10 veces mayor que el rendimiento hídrico de los glaciares de roca, por una razón muy sencilla, que estos glaciares de roca están cubiertos, incluso pueden ser hasta 1 metro de detritos, y que protegen al glaciar de la radiación solar. Y que nos dan, aquí se ve un hidrograma, nos dan agua justamente al final del verano, principalmente. Hay un efecto de la nieve que es incluso más importante que los glaciares, que se ha desestimado normalmente, pero que en primavera, y justamente ahora en Chile, en que cayó una nevada muy tardía en octubre, pero se ha acumulado mucha nieve en el invierno, un año el Niño, empezó un año el Niño que terminó por ahí por mayo, pero trajo abundantes precipitaciones. Entonces estamos realmente con una situación bastante favorable en cuanto a condiciones de nieve. Y la contribución hídrica, a la izquierda se ve la distribución de estos glaciares en un cajón que se llama Hierba Loca, frente a Santiago, camino a Ferellones, y a la derecha la contribución hídrica. Y vemos lejos que la contribución hídrica mayor es justamente de los glaciares blancos. A medida que nos alejamos de estos glaciares hacia la ciudad, digamos, y hacia el Valle Central, obviamente la influencia de estos glaciares en los recursos hídricos disminuye. Entonces, si llegamos al mar, por ejemplo, el río Maipo desagua, desemboca en Santo Domingo, la influencia ahí es bastante menor que en la cordillera, obviamente. ¿Por qué? Porque hay otros recursos que importan. El tiempo me tiene medio confundido, 7 minutos. El IPCC, si pudiéramos resumir en una figura, ya lo mencionó el doctor Martín Vide, pero están aumentando los gases de efecto invernadero, que se aprecia, digamos, en la escala de la derecha, como las emisiones acumuladas en la atmósfera, versus el aumento de temperatura, y hay una relación casi lineal. Mientras más inyectamos a la atmósfera, producto de la quema de combustibles fósiles, más aumenta la temperatura. Entonces, obviamente, a futuro vamos a ver mayor calentamiento, a menos que se invierta la situación. Esperamos que el Acuerdo de París del año pasado pueda efectivamente tener un resultado positivo en esto, en este compromiso de los distintos países, pero resulta también en un aumento del nivel del mar, directamente atribuible en parte a los glaciares y a los hielos continentales que se derriten. Claramente, lo que ya insistió el doctor Martín Vide, es un consenso a nivel mundial, ya la segunda opinión, digamos, que uno normalmente va al médico a tomarla. Aquí se han tomado miles de opiniones, pero por otro lado un muy buen ejercicio. El escepticismo científico eleva la ciencia,
Pero ocurre algo acá en el hemisferio sur, particularmente en la costa nuestra en Chile, en que prácticamente desde Antofagasta hasta Puerto Montt el océano se está enfriando. Buenas noticias en este planeta que se calienta, quizás no tan buenas noticias para los bañistas, ya con la corriente de Humboldt, digamos, tenemos unas temperaturas bastante frías. Pero, ¿qué sucede? Que en el Valle Central, y lo mostró el doctor Martín Vide, se calienta el Valle Central y sobre todo la cordillera. Y ahí se pueden ver las figuras, las gráficas, en este trabajo de hace algunos años, y que continúa, digamos, hacia la cordillera y también hacia la parte del sector argentino. Y lamentablemente las precipitaciones, si bien es cierto, no hay una estadística tan significativa, pero hay una tendencia a la disminución, sobre todo en la zona sur de Chile, Y las proyecciones futuras son que va a ser cada vez más seco. En este informe que publicó la Dirección Meteorológica de Chile el año antepasado, en que por un lado se calienta prácticamente todo Chile y sobre todo la cordillera, pero también disminuyen las precipitaciones. Entonces, ¿qué pasa con los glaciares? Que aumentan las temperaturas, entonces el glaciar es como una llave de agua, que la estamos abriendo poco a poco, lo estamos derritiendo cada vez más, pero un poquito es pan para hoy, hambre para mañana, en el sentido que vamos a llegar a un nivel máximo y luego esos caudales empiezan a decrecer hasta que el glaciar se extingue totalmente. Y aquí tenemos un caso que hicimos un modelo, un pequeño glaciar muy emblemático, Echaurren Norte, que se va a extinguir según nuestras proyecciones hacia el año 2035 aproximadamente. Y es así con los glaciares pequeños y también los glaciares grandes, que van a durar bastante más, pero también van a seguir reduciéndose. Y aquí hay un estudio para Columbia Británica en Canadá Occidental que muestra justamente este efecto, que llega a un pic, el nivel de los caudales asociados a los glaciares, para disminuir prácticamente a cero cuando se extinguen estos glaciares. Y con un efecto bien especial en los peligros asociados a glaciares, más derretimiento, se desestabilizan los glaciares, y aquí hay un caso muy emblemático, el lago Cachet II en la Patagonia, cerca de Cochrane y el Patagónico Norte, 100 metros de profundidad de agua que se vacían prácticamente en 24 horas y queda toda la cuenca descubierta, 5 kilómetros de largo tiene este lago y con influencia en aguas abajo. Entonces, básicamente el mensaje a los tomadores de decisiones es que el principio de estacionariedad, que lo hemos considerado siempre en ingeniería, de analizar las series pasadas, ya no es válido. Hay que contemplar a futuro los cambios climáticos y adaptarnos. Y acá hay un ejemplo muy bonito de un estudio que hicieron glaciólogos con economistas del Banco Mundial, cómo hay que diseñar entonces embalses artificiales, en este caso en la zona de Quito, que se nutre en parte de los glaciares. Algo de criopolítica, de las leyes de glaciares, en Chile se está discutiendo, no hay tiempo para hablar mucho sobre eso. Hay una historia ahí de nuestra legislación, proyectos de ley. Esperamos que se apruebe tal como está, digamos, con las modificaciones que ha hecho el Ejecutivo, pero también con la iniciativa de esta bancada de la Cámara de Diputados, pero tomando en cuenta que como seres humanos tenemos que convivir con el medio ambiente y de alguna manera también lo afectamos. Y aquí hay ejemplos de los Alpes, centros de esquí sobre glaciares, cubiertos por geotextiles, la Antártica, bases antárticas con obviamente afectaciones, tratando en lo posible de ser lo más cuidadoso con el medio ambiente, y peligros en que de repente hay que bombear un glaciar porque se estableció ahí un lago. Entonces, ese tipo de afectaciones hay que tomarlas en cuenta. Entonces, como conclusión, el camino claramente va por reducir los gases de efecto invernadero, eso ya nadie lo duda, y esperamos en ese sentido que la COP21, ese Acuerdo de París, se ponga realmente en efecto, que se está firmando, se está acordando, pero otra cosa
con guitarra, como decimos en Chile, y que realmente se vean esa disminución. Energías renovables, sin duda, geoingeniería como captura de dióxido de carbono, control de la contaminación, reciclaje, mejorar las leyes ambientales. Hemos visto una mejora en Chile, pero todavía falta sustentabilidad en su sentido más amplio, que para mí también ya en el Génesis nos hablaba sobre la sustentabilidad, señorear sobre la tierra. Y finalmente, adaptación. Realmente tenemos que adaptarnos a una tierra más cálida. Así que con eso termino acá en esta vista del volcán Tupungatito ahí frente a Santiago. Muchísimas gracias. Pasamos la palabra ahora a nuestro tercer ponente, el doctor Miguel Torres. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarme a esta conferencia de encuentros entre Chile y Cataluña, Barcelona. Para mí es un placer poder aportar quizás una experiencia empresarial y después haber escuchado a los eminentes profesores y haber aprendido, como siempre, de ellos, pues me parece que me queda muy poco por añadir, pero bueno, voy a tratar de hacerles llegar un mensaje un poco diferente. Nosotros estamos en Chile desde el año 1978. Fuimos la primera empresa extranjera en el rubro vinícola. Yo voy hablando chileno para que se den cuenta. La palabra rubro, la traduzco para los castellano hablantes, quiere decir sector, segmento ¿de acuerdo? Importante esto. Vayan aprendiendo, oye. Bien, pues estuvimos los primeros. No iba nadie a Chile en aquellos años. Yo había hablado con enólogos franceses, californianos, y todos decían, oiga, Chile es que es peligroso aquello, está Pinochet, ¿no? Y decían también que estaba muy lejos, que no sé qué. La gente no quería ir a Chile. Y recuerdo la conversación con mi padre, que yo le decía, oye, pero es que Chile es fantástico, interesa mucho. Y al final lo convencí, y él me dijo lo siguiente, dice, mira, al fin y al cabo, sí, está Pinochet, pero es que en España, con Franco, estuvimos 40 años y seguimos. Por lo tanto, vamos para Chile. Y yo pienso, bueno, que nosotros en Chile hemos hecho un pequeño trabajo de catalizador para que la industria chilena del vino se pusiera las pilas y arrancara, y lo han hecho magníficamente. Ahí está el vino chileno en el mundo, una gran realidad. Y también, muy modestamente, a nivel de Curicó, nuestros trabajadores empezamos, mi padre impuso la política de que había que pagar bien a los trabajadores, como hacemos en España. Y me acuerdo que subió los salarios 4 veces, la primera vez. Con lo cual los vecinos estaban desesperados y me venían a ver, oiga, don Miguel, usted está destrozando el mercado, ¿no? Y yo les demostraba que un obrero pagado dignamente produce mucho más y al final para la compañía el coste es prácticamente cero. Bien, también les quiero decir que esta es mi universidad. Yo estudié aquí 2 años ciencias químicas. Lo que pasa que al final del segundo año mi padre me preguntó si quería ir a Francia a estudiar, a Dijon, en la Borgoña. ¿Y qué se imaginan que le dije? Pues que sí, ¿no? Y me fui para la Borgoña. Aquí también hacemos cada año, en la primavera, un simposium, aquí en la central, medioambiental. Un año hablamos de las de las aguas, las capas freáticas en Cataluña, que están súper infectadas con nitratos, que vienen de la industria sobre todo del cerdo. Hablamos de temas de cambio climático, etc. Bien, vamos a empezar, pues. Es un poco, a ver, ustedes se dirán, ¿y este hombre por qué viene a hablar del cambio climático? Se lo voy a decir. El cambio climático es para la viña, quizás, la peor amenaza. Otros cultivos agrícolas en el futuro, si hay agua, podrán seguir produciéndose. Para la viña es un descalabro total, porque cada planta necesita una integral térmica a final del año, del periodo de maduración, determinado. Si hay más calor, el vino no es bueno. Por esto empecé a leer libros. Cuando vi la película de Al Gore en el año 2008, del cambio climático, me habré leído unos 35, pero después hemos hablado mucho con profesores, con gente especializada, y al final llegas a esta conclusión, que la viña es realmente muy débil frente al aumento de las temperaturas. En Chile ya estamos sufriendo los efectos de la sequía, en Curicó lo estamos empezando a notar, nos estamos moviendo más hacia el sur, y recuerdo que hace un par de años la última adquisición en Itata fue un viñedo de unas 200 hectáreas, pero que hay un río muy grande que pasa al lado, ¿no? O sea, nos estamos ya preparando para épocas de sequía en Chile. Las temperaturas han aumentado, nos lo han comentado los profesores,
Y es cierto, han aumentado 1 grado, pero es que me gusta poner siempre esta imagen de James Lovelock, el descubridor de la teoría Gaia. Gaia es el planeta, claro, y demuestra cómo, bueno, realmente las temperaturas entre, si miramos la de arriba de todo, la última glaciación, cuando había un periodo glacial, las temperaturas eran quizás unos 5 grados inferiores a los de ahora, solamente 5 grados. Y también si miramos el Pleistoceno, abajo de todo, Pleistoceno pues eran esto, unos 4, quizás 5 grados más altas que hoy. Por lo tanto, las diferencias no son tanto. Y si hablamos de que hemos aumentado 1 grado y que desgraciadamente aumentaremos por lo menos otro grado hasta el final del siglo, la situación es muy grave. Esto ya lo hemos visto antes. Solamente destacar, aquí esto es la evolución de las temperaturas en los últimos 2000 años. Y vean ustedes, hay el periodo cálido medieval, aquí. Y en este tiempo, en Inglaterra se plantaba viña. Pues bien, ahora que las temperaturas ya son algo más altas que en el periodo cálido medieval, en Inglaterra vuelven a plantar viña y están haciendo vinos blancos y champañas bastante interesantes. Fíjese que digo champañas porque en Chile dicen champaña, ¿eh? Aquí le decimos cava, pero en Chile es champaña. Bien, esto ya lo hemos visto antes, se ha visto. Esta es original en el sentido que relaciona, la han hecho en Epernay desde el siglo XIX, y relaciona la evolución en estos 100 años entre aumento de temperaturas y aumento del CO2. Es absolutamente un paralelo. El aumento de la población, creo que se ha comentado. Hay varias razones más para el cambio del clima. No tengo tiempo para entrar en todas, pero ustedes las conocen seguramente. Sobre todo los ciclos de Milankovic, este ingeniero yugoslavio que descubrió que la elipse de la Tierra alrededor del Sol puede variar un poco, el eje de la Tierra puede oscilar, etcétera. Las manchas solares se ha comentado. Pero hay elementos como, por ejemplo, la deforestación. Ustedes saben que el año pasado en el planeta se han arrasado 35.000 kilómetros cuadrados de bosque. 35.000 kilómetros cuadrados. ¿Y esto por qué? Pues sí, se lo pueden imaginar, porque hace falta quitar bosque para plantar determinados productos agrícolas que necesitamos para el ganado, por ejemplo, entre otras cosas. Esto, evidentemente, no es causa del hombre, pero, por ejemplo, esto sí, comer carne de vaca. Espero que en la sala no haya ningún ganadero, porque si no después me va a llamar la atención. Pero cada gramo de proteína animal, de carne roja, necesita 7 gramos de proteína vegetal. Cada bistec que ustedes se comen, piensen que está contribuyendo a que se deforeste el Amazonas, ¿de acuerdo? Para plantar soja, para plantar. Por lo tanto, oiga, coman pollo, que sale más barato en este sentido. Solamente creo que son 2 o 3 gramos de proteína vegetal para el pollo. Y si comen pescado, que en Chile hay pescado buenísimo, ahí la cosa funciona perfecto. Y sobre todo coman muchas judías blancas y lentejas y garbanzos. A mí me encantan. Y son buenísimas. Y en la cocina española hay platos muy ricos de esto. Y es buena proteína también, ¿eh? Bien, este gráfico creo que ya se mostró antes, cómo han aumentado las temperaturas 3 grados en el norte de Europa, en la zona de Escandinavia y en el Ártico. Es increíble. El balance actual, bien, también se ha comentado cómo la capa de hielo en el Ártico va desapareciendo. Y las compañías marítimas de cruceros ya hacen planes de los fantásticos cruceros que nos van a hacer en el próximo verano para cruzar el Ártico. Y las compañías mineras y las petroleras ya se preparan para ir a investigar y a extraer los ricos recursos minerales del Ártico. Fantástico. No pasa nada. Hay que seguir ganando dinero. Bien, la Antártida, yo creo que hay en la mesa gente más preparada que yo, pero parece que conserva bastante todavía el hielo, aunque hay algún síntoma alarmante. El Ártico está listo, los glaciares ya se nos ha comentado. El efecto invernadero, no voy a entrar en detalles, ustedes lo conocen muy bien, como el gas carbónico, el anhídrido carbónico, como el metano, el vapor de agua también, pero también los HFCs, los hidrofluorocarbonos, que ahora recientemente en Ruanda, por fin, se ha firmado un convenio para acabar con ellos en los próximos, no sé si son 10 o 20 años. Este balance, este es de mi amigo Antoni Riarte, que es un gran estudioso de la paleoclimatología, que a mí me encanta, y demuestra cómo la Tierra está todavía, sobre todo los mares, están absorbiendo la mayor parte de estas consecuencias de la contaminación. Entonces, la fotosíntesis en tierra, las plantas, la viña, por ejemplo, hace una gran fotosíntesis, absorbe CO2 de la atmósfera. Cierto que de noche respiran también, pero el balance es positivo. Luego está el mar, que el mar hoy en día está haciendo un efecto increíble, absorbiendo CO2, absorbiendo temperatura, también se ha comentado.
Pero hay un peligro, por lo que yo he leído, es que al llegar al año 2050, este efecto tampón que tienen los océanos podría cambiar. El mar podría pasar a desprender CO2, sobre todo con la acidificación de las aguas. Nos estamos empezando a alterar, por ejemplo, los foraminíferos, estos pequeños caracolitos que hay en la superficie del mar, que absorben CO2 para formar sus caparazones de carbonatos, etcétera. No quiero entrar en detalles, pero hay este peligro el año 2050. El balance actual es que, ahí lo tienen, es que en las ciudades, en Barcelona, en Santiago, la gente se nos muere por culpa de la contaminación. Pero seguimos yendo con coches diésel que emiten óxido nitroso, ¿vale? Y no pasa nada. El otro día un amigo mío, saliendo del liceo, me acompañó a casa, muy amable, con un todoterreno, un Land Rover, que había que tener una escalera para subirse al coche. Una escalera tan alto que era. Y yo le preguntaba después, oye, pero tú sabes que esto emite muchas emisiones, tal, óxido nitroso, etcétera. Tú tienes nietos, tú tienes hijos viviendo en Barcelona. ¿Te das cuenta que esto les va muy mal para ellos? Se me quedó mirando como si hubiera dicho que acaba de caer un meteorito en el Golfo de Vizcaya. Realmente la gente en las ciudades no es consciente. Y saben ustedes las últimas elecciones españolas. Tenemos elecciones cada 2 o 3 meses últimamente. Somos muy aficionados los españoles a esto. Lo hacemos muy bien. ¿Saben que en las últimas elecciones ningún político español dijo ni una sola palabra del cambio climático? Perdonen que levante la voz, es que estoy indignado. ¿Por qué no hablan del cambio climático a la gente? Quizás esto no da votos. Sigamos igual, sigamos contaminando. Bien. París se nos ha hablado, es la esperanza que tenemos todos, yo creo. Y vamos a ver, ¿cuánto me queda, por favor? ¿Me gusta la pantallita? Vale, vamos bien. No me la quite, no. ¿Hay razones para el optimismo? Bueno, puede haber alguna. Por ejemplo, esto lo he sacado de la Harvard Business Review, para el futuro puede ser que tengamos satélites con placas fotovoltaicas que estén haciendo electricidad, que la enviarían después a la Tierra. Puede ser que tengamos la geotermia, es una gran solución. Mi mujer, que es alemana, tiene un piso en Berlín. El piso en verano está fresquito, en invierno está caliente, todo con geotermia. No utilizamos ningún combustible. Y ahora en la bodega, dentro de 2 meses, tenemos ya la primera nave de almacenamiento con geotermia, también para ahorrar muchísimo. Bien, en medio de todo está la energía de fusión, que es la fórmula del futuro, no la de fisión que tenemos ahora, la de fusión, pero esto todavía no es ni mucho menos seguro. A lo mejor en la sala luego alguien quiere hacer un comentario. Están las algas, las ven al otro lado. Las algas, nosotros llevamos 4 años invirtiendo dinero en las algas, tratando de recuperar el CO2 de la fermentación, porque, claro, la viña hace fotosíntesis, pero después esta uva, cuando la fermentas, hace el alcohol y todas estas cosas tan buenas que tienen los vinos, pero hace también CO2 que va a la atmósfera. Si conseguimos captar este CO2 en el futuro, totalmente, podríamos llegar a decir que cada copa de vino que te bebes estás ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Les estoy animando, esperen un poquito, pero bueno, vamos por ahí. Mientras tanto, ya hemos puesto a funcionar, aquí ven a la izquierda las algas que tenemos, que acaban de funcionar del todo. En verano bien con el calor, pero en invierno se nos quedan como dormidas. Y claro, si calentamos se pierde el efecto positivo. Pero a la derecha, ven estos invernaderos, esos ya están operativos. Hablando con un amigo mío que es fabricante de semillas para la horticultura, yo le pregunté, oye, queremos tratar de usar el CO2 de la fermentación también como abono, porque el carbono es abono. Y sabíamos que con la viña habíamos hecho experimentos, una viña que le da CO2 crece más. Muy bien. Dice, pruébalo con lechugas. Ahí las tienen. Hemos probado con lechugas y es espectacular la diferencia en solo 3 o 4 semanas. Las lechugas que reciben 800 ppm de CO2 contra las 400 que hay en la atmósfera han crecido el triple. Por lo tanto, amigos míos, váyanse preparando que pronto les daremos unas lechugas buenísimas que además tienen quizás un pequeño sabor a vino en el posgusto. O sea que será interesante. Bueno, hay que invertir más en I+D, ya lo decía el informe Stern. Los gobiernos oficiales esperemos, como han hecho ya Holanda y Dinamarca, que suban los impuestos a la gasolina, que los suban y que bajen los demás impuestos. En España mismo, hoy, decía la televisión, van a quitar un subsidio que tenían las familias pobres del 25% de la factura de la electricidad. Lo quitan. Las compañías eléctricas han ganado el proceso en el Supremo. Y la gente pobre, como ya la hay en Barcelona, no tienen calefacción en el invierno. Este es el capitalismo que tenemos hoy.
Un capitalismo que no cuenta para nada con la gente de menos recursos. ¿Qué estamos haciendo en Torres? Bueno, hemos invertido 10 millones de euros en los últimos 8 años, con bosques, en España y Chile, evidentemente. Estamos reforestando unas 35 hectáreas, se han plantado en los últimos 4 años, haciendo balsas de montaña para poder regar en verano la viña con gota a gota, recuperando el agua de lluvia, también reciclando. Ya estamos reciclando el 40% del agua. Esto puede ser una solución en el futuro para las sequías que tendremos en Chile. Ayudamos en la conservación de los bosques con patrullas forestales. En Chile, mi hijo fue el primero en lanzar el Fair Trade, pagar al agricultor un precio digno por las vendimias, un precio digno. Esta categoría, tú pagas el precio alto del mercado, pero es que además luego das un 5% que los viticultores designan a una cosa social. Puede ser, qué sé yo, un dispensario. Yo he visto una escuela cerca de Curicó que se inauguró y que estaban los niños contentos allí con sus bancos, sus ordenadores. Bueno, esto es un poco el Fair Trade. Y lo digo porque en Chile hay empresas que pagan el mínimo del mercado a los agricultores y pagan precios tan baratos a veces que el agricultor ni le compensa su trabajo del año. ¿Y esto por qué? Para que los accionistas puedan ser un poco más ricos. Perdonen que si a mí estas cosas me sublevan y cuando tengo una oportunidad las digo, ¿no? Luego a veces me esperan en la puerta, pero bueno. Esa es la revista Time, que el año 2012 nos dedicaron 4 páginas hablando de todo esto, porque pensaron que era un tema interesante. Y la conclusión era que tenemos que adaptarnos. La gente del vino no vamos a cambiar las cosas, tenemos que adaptarnos. Por lo tanto, buscamos tierras en más altura. Estamos ya en 1.200 metros de altura, previsión para el futuro. En Chile nos hemos ido al Valle de Itata, quizás un poco más abajo todavía. Tenemos ya hoy en día una producción del 25% de la electricidad en casa, con paneles fotovoltaicas, con biomasa, que es muy útil. Mi hermana también en California dice que hace el 100%, habrá que irlo a ver. En La Rioja también, una bodega que tenemos. Este tren para los turistas les encanta, va con placas fotovoltaicas. Entonces se mueve con la energía solar. Bueno, si está nublado lo enchufamos, claro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero a la gente les encanta saber que van en un vehículo de estos. Este es mi coche, un Nissan Leaf. Y no cobro comisión, pero estoy encantado con ese coche. Estoy encantado. Es una monada, es pequeño. Cuando voy a las bodas con mi mujer, todos llegan con grandes coches alemanes, franceses. Yo llego con mi Nissan y estoy feliz, porque pienso que hoy en día el estatus del vehículo ya no es un coche bonito y lujoso, es que estás haciendo algo por el clima. Es el cambio. La bodega que hemos hecho en Pax, el año 2008, está bajo tierra, también para efectos de aislamiento. Estamos reduciendo el peso de las botellas. En algunos países del norte de Europa, en Suecia, por ejemplo, ven a la derecha esta cajita de cartón. El 55% del vino que se toman los suecos va en estas cajas de cartón, con una bolsa de plástico alimenticio dentro, con lo cual, evidentemente, la huella de carbono es muy inferior. Estamos trabajando en todo lo que es todo el ciclo de producción, tratando de reducir la huella de carbono. Y esto incluye también a nuestros proveedores de uva, le estamos explicando cómo lo pueden hacer, a todos nuestros proveedores de vidrio, de cajas de cartón, hay reuniones periódicas, están todos ya auditados y estos, sobre todo los del vidrio, que representan más del 50% de la huella de carbono de la empresa, pues se están poniendo las pilas y yo pienso que vamos a poder llegar a este objetivo que tenemos en Torres y llegar, no en el 2030, no, en el 2020 al 30% de reducción de las emisiones. Entonces, ya para ir acabando, las nuevas estructuras económicas que tenemos desde los años 1970, cuando se perdió el patrón oro, cuando los bancos empezaron a emitir sus propios productos bancarios y monedas, cuando llegó Donald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, la Thatcher en Estados Unidos, cambiaron totalmente la economía. Y hemos llegado de un capitalismo social que había en los años 70, la sociedad de consumo, que todo el mundo podía consumir, algo por lo menos, a un capitalismo salvaje, que solamente busca la acumulación de riqueza en unos cuantos. Y yo me considero una persona afortunada, pero no comparto las ideas de algunas empresas multinacionales que piensan que no hay que pagar impuestos, que hay que desviarlos. Yo pienso que no, que el Estado necesita el dinero para los planes de pensiones, para las escuelas, para los hospitales. Y, bueno, entonces, estos lobbies económicos están influyendo en la política, lo sabemos todos. Como consecuencia, un ejemplo, las subvenciones de los gobiernos en todo el mundo a las industrias del petróleo es de 775.000 millones al año, creo que es dólares.
Y si lo comparamos con las energías renovables, menos del 9%. ¿Esto es justo? ¿Y esto por qué? Bien, yo creo que esto ya se termina. La opinión pública un poco está preparada, pero no la clase política todavía. Jeffrey Sachs dice que todavía los lobbies del petróleo, del carbón, lo vemos en Estados Unidos, tienen un poder inmenso. James Green, también recientemente, director de exploración planetaria. Esto sí que me subleva. Este señor de la NASA estuvo en Barcelona hace 3 meses y dijo que nos tenemos que ir preparando para emigrar a otros planetas, a Marte, por ejemplo. Están con esta idea. Y en Chile, ¿qué podemos hacer? Luego hablaremos en el coloquio, supongo, pero yo en cualquier caso ya les digo que no quiero pensar que mis sucesores van a ir a plantar la viña a Marte. No lo quiero pensar. Quiero pensar que todavía estamos a tiempo de salvar el planeta, este planeta tan bello que al fin y al cabo nos pertenece a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Entonces ahora abrimos el debate y quería empezar conectando esta sesión con el tema general de los encuentros, que es la equidad social. Entonces, me llamó la atención leyendo la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos de Chile, que se menciona la equidad social como uno de los aspectos prioritarios para el país. Pero al mismo tiempo esta equidad social se menciona en relación a la gestión de agua potable y que representa una parte muy pequeña del total del consumo de agua del país. Y en la misma estrategia dice que entre agricultura, minería e industria, estas 3 actividades productivas consumen el 95% de los recursos hídricos del país. Así que parece ser que el tema de la equidad social está relegado a algo marginal en relación al agua. Así que la pregunta para ustedes es, ¿cómo creen que Chile debe enfrentarse a este doble reto relacionado, por un lado, con el cambio climático a escala global y por el otro, con la creciente demanda de agua por parte de la sociedad y de las principales actividades productivas del país a escala local? Muy bien. Ya les decía al comienzo que tengo una cierta prevención en hablar directamente de un país que no conozco más que de unas visitas y de unos trabajos que hemos realizado al respecto. Si hablamos de riesgo, que es la palabra clave, yo recordaría ahora aquella diapositiva en el que la concepción moderna de riesgo ya no es exclusivamente el peligro que aporta la naturaleza, sino que es función del peligro de la naturaleza, eso es evidente. Una sequía extrema potencialmente va a producir mayores daños, mayores pérdidas que una sequía pues breve o no tan intensa, pero también de la vulnerabilidad de la sociedad, de la susceptibilidad que tiene la población ante el riesgo y de la exposición del territorio, ¿no? Los 3 elementos. Y poníamos aquel ejemplo del seísmo de Chile y del seísmo de Haití del 2010. Hoy día se habla mucho de hacer la sociedad más resiliente, ¿no? Este adjetivo seguro que ustedes lo conocen bien y lo han utilizado. Es dotar a la sociedad de la capacidad para recuperarse funcionalmente después de un impacto determinado, ¿no? Todo eso está ahí. Yo, de todos modos, también pienso que esta cuestión de la equidad social forma clarísimamente parte de los 3 pilares del desarrollo sostenible, ¿no? Siempre decimos, por una parte, la protección del medio, el respeto ambiental, por otra parte, la eficiencia económica y, en tercer lugar, podría ser en primer lugar, la equidad o la inclusión social. Añadimos, cuando estamos en la universidad, un 4º pilar, que es la educación y la cultura, siempre, ¿no? Forma parte de eso. En el caso de España, el reparto en cuanto a consumos de agua da que el sector agrario tiene un elevadísimo consumo, porque ahí todavía se mantienen riego a manta, riego pues, no preciso, no gota a gota, etc. En el caso de Chile, pues, los datos que aporta la doctora Kovácsik pues, son un pequeño contrapunto, o al menos pues, diríamos son algo diferentes. A mí me gustaría añadir, para acabar ya, para no invertir más tiempo, recordar, por una parte,
aquella afirmación del sociólogo alemán que murió no hace mucho, Christoph Beck, que decía que la ocultación del riesgo lo aumenta. La ocultación del riesgo lo aumenta. Por lo tanto, también enfrentarnos, como usted ha dicho, a estos riesgos exige comunicar a la población la situación real, auténtica. Si en una carretera de montaña que tiene una curva pronunciada a la derecha con un precipicio, ocultamos la señal previa de curva a la derecha, aumentamos el riesgo de que algún conductor vaya al vacío, ¿no? Por lo tanto, creo que también la difusión, todo lo que sea difundir, comunicar a la sociedad la situación auténtica sin ocultarla, porque a menudo desde la clase política, ante un riesgo determinado, hay la tentación de ocultar para evitar el descontento social. Yo incidiría también algo en ese sentido. Yo creo que en Chile hay una situación bien particular del régimen del Código de Agua, digamos. Y hace poco hay una fuerte emoción y se declaró un bien nacional de uso público. Yo creo que ese es un avance bien notable, sobre todo en el norte, en que hay competencia en el uso de los recursos para fines industriales y fines de la población. Entonces, claramente hay que poner acá prioridades. Y hay ejemplos, ya varios ejemplos en el norte, en que empresas mineras están bombeando agua desde el mar por cientos, digamos, de metros de altura y decenas de kilómetros hacia las faenas mineras. Algunas de ellas la desalinizan, otras no. Y eso lamentablemente va a ser cada vez más común, digamos, en el desierto de Atacama, sobre todo. Pero en la zona central hacia el sur, todavía los ríos, incluso quizás al final del verano también, cuando llevan menos agua, hay agua que se vierte al Océano Pacífico. Entonces yo creo que debemos mejorar nuestra capacidad de embalsar agua. El señor Torres nos ha mostrado magníficos ejemplos de cómo cuidan el medio ambiente y optimizan todos sus procesos. Y la verdad que va por ahí el camino. Lamentablemente esto no ha sido, digamos, yo diría, una política que han albergado o han propulsado toda la sociedad en general, pero poco a poco se empieza y educación y cultura yo creo que es realmente la base de esto. A ver, yo voy a ser muy prudente al hablar de Chile, lo he sido siempre, ¿no? Yo recuerdo que en los años 80, una vez en el Mercurio me preguntaron, bueno, ¿qué opina usted de la exportación del vino chileno? Y yo dije, mire, se exportaba solamente a Estados Unidos y Alemania. Digo, mire, yo creo que cuando haya una evolución del país en la política, se va a exportar mucho más hacia Suecia, hacia Noruega, estos países, hacia Holanda. Bueno, al día siguiente mis amigos de derechas me llamaron todos indignados. Oye, Miguel, ¿cómo te atreves? Bueno, ustedes ya saben cómo era la gente entonces en Chile, ¿no? Sobre todo el mundo empresarial era muy de derechas. Pues bien, me gustaría ser prudente también en el tema este del agua, porque claro, no lo conozco. En nuestra experiencia en Curicó ya estamos empezando a tener algunos veranos secos. Y en el norte, en el Valle del Elqui, el año pasado había una sequía brutal y las cosechas bajaron en un 50%. Ha sido algo muy importante. Lo que yo pienso, evidentemente, en Chile se ha hecho un programa en los últimos 20 años muy inteligente, que ha sido el Estado ha subvencionado para que las viñas se instalaran riegos de gota a gota, en vez del riego por inundación. Esto ha sido un programa que se ha hecho muy bien, mucha gente se ha acogido y esto creo que ha sido muy positivo. Habrá que ir, evidentemente, pensando en las desalinizadoras para el futuro, pero ojalá estuvieran movidas con energías renovables. En Chile el sol no falta, por lo menos en la parte del Valle Central, y bien, puede ser un complemento perfecto, ¿no? Hay que ir pensando también en más reciclado del agua, un reciclado que no es muy costoso desde el punto de vista energético y también, sobre todo en Chile, no tiene que ver con el agua, pero hay cosas que uno se pregunta, ¿por qué en Chile no hay trenes que funcionen de alta velocidad que vayan del norte al sur? ¿Por qué no? Bueno, la respuesta los chilenos la saben, ¿no? Pero es una pena porque esto, primero, eliminaría mucha contaminación, facilitaría mucho el transporte
Bueno, y la ciudad de Santiago, que está permanentemente congestionada, con problemas de contaminación. ¿Hasta cuándo esto? ¿Por qué tiene que mantener este sistema? ¿Por qué no se cambia, no? Pero bueno, no tiene nada que ver con el agua o poco, vaya. Aterrizando ahora un poco más en el contexto de Chile, hemos dicho antes que el cambio climático en este contexto a lo que lleva es a una mayor escasez del agua. Sobre todo en un contexto de, como nos han explicado, grandes contrastes climáticos que hay en el país por la diversidad del territorio. Entonces, ante esta situación, ¿cuáles son, según ustedes, los mayores desafíos para los diferentes actores sociales en torno a la escasez social por un lado y el desabastecimiento de agua por factores climáticos y naturales por el otro? Bien, el mayor reto a nivel planetario es el que marca uno de los objetivos del desarrollo sostenible que comienzan este año, se estudian en el 2015 y que acabará en el 2030. ¿Cuál es? Garantizar el agua potable para el 100% de la población mundial y la de todos los países. Primer reto. Y luego garantizar también el saneamiento para el 100% de la población mundial y de todos los países. ¿Saben ustedes que todavía hay casi 1.000 millones de humanos que defecan al aire libre? Así es. Estadísticas fiables, ¿no? Lo primero es garantizar el agua para todos, el agua potable y el saneamiento. Y luego, pensando en nuestros países y en Chile en concreto, pues bien, todo aquello del ahorro de agua, del uso eficiente del agua, de la reutilización, el agua gris que sale por los lavabos de las picas de nuestras cocinas, sirve para limpiar muy bien el inodoro, el váter, mejor que el agua potable. Cuando vengan dentro de 30 años, nuestros descendientes dirán, ¡qué locura! Que a principios del siglo XXI lanzaban agua potable, potabilizada, con lo que cuesta por la cisterna del váter. Eso es tremendo, eso es una locura hacer esto. Bien, todas aquellas prácticas de preservar también la calidad del agua, que la oferta no puede ser ilimitada allí donde hay agua, no puede ser ilimitada porque eso genera una demanda continuamente. En lugares muy secos, si llega el canal correspondiente, al final hay un campo de golf, aunque las condiciones ambientales no sean las adecuadas para tener un césped verde y jugoso como exige la práctica de ese deporte. La sobreexplotación de los acuíferos creo que también es un problema en algunos lugares de Chile, como aquí en España, de una forma muy marcada, muy clara. Y en general, para acabar, pues pensar que el agua es un recurso público que debe ser gestionado en base al interés común, evitando su mercadeo y su especulación. Sí, yo coincido. La eficiencia del recurso hídrico es algo fundamental. Así que cada uno de nosotros, digamos, no sé, hasta cuando nos lavamos los dientes dejamos corriendo el agua y perdemos agua, perdemos mucha agua. Pero por otro lado, yo creo que hay que invertir en mini embalses. Sabemos que los embalses grandes, digamos, tienen problemas ambientales graves. Cómo embalsar más agua en el periodo que más la necesitamos. Y hay experimentos bien interesantes en el sur de la cuenca de Santiago, por ahí por Buin, que lo está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, junto con científicos, de poder recargar napas subterráneas. Estas napas que las estamos sobreexplotando, ejemplo clave en Iquique, por ejemplo, hace mucho tiempo ya, que de la Pampa del Tamarugal, digamos, se aprovechan esas aguas, pero las napas se deprimen. Entonces, ¿cómo podemos recargarlas de una manera, ojalá lo más natural posible, pero desviando quizás agua de cursos de río hacia esas napas? Así que yo creo que por ahí van algunas de las ideas. Muy bien, entonces pasamos ahora a las preguntas del público. Y hay una pregunta, tengo una pregunta abierta para los tres ponentes y luego tengo una pregunta para cada uno, específicas. Entonces, hemos estado hablando de varios tipos de solución. De riesgos por un lado, desafíos y por el otro posibles soluciones o mejoramientos para una mejor gestión del agua. Y se menciona el tema del agua potable, del saneamiento, controlar la sobreexplotación de los acuíferos, considerar el agua como un recurso público, el tema de los embalses. Entonces, aquí la pregunta me parece que
nos da un hilo muy bueno para seguir hablando de estos temas y nos preguntan, ¿cuáles han sido las barreras que dificultan la armonización entre los intereses de la industria, la investigación científica y la toma de decisiones públicas en el ámbito del impacto ambiental y la responsabilidad social? La verdad es que no sabría yo sintetizar ahora esta cuestión, que es realmente de una gran importancia, ¿no? Miren, como experiencia personal, desde la universidad, desde esta aula que también vio al señor Miquel Torres, tenemos una crónica desconfianza hacia los políticos. Ahora mismo tenemos ya impreso el tercer informe sobre el cambio climático en Cataluña, que hemos coordinado, y estamos viendo a ver cuándo en la agenda del presidente de la Generalitat habrá un huequecito. Después de un mes hemos sabido, en fin, para nuestra desgracia, que no habrá hueco en esa agenda, que en todo caso será un conseller, pero aún así no sabemos cuál porque dos quieren estar presentes. De modo que al final toda la labor que desde el campo de la ciencia hemos ido generando no tendrá un gran impacto seguramente y estará mediatizado por pues, las conveniencias políticas o las circunstancias políticas. Por lo tanto, esa pata, ese sector, esa parte tan importante que es el mundo de quienes nos administran, a veces ha tenido una tradicional tirantez con el mundo de la ciencia, ¿no? Ya con la industria solamente les podría decir que valorando altamente, pues aquí industrias y personas como la que nos acompaña hoy, el señor Torres, cuando yo a mis estudiantes les pregunto, valoren como positivo o negativo el papel en el cambio climático de lo siguiente: ciencia, positivo; ONGs, positivo; industria, negativo, siempre negativo, siempre. Y en cambio hoy sabemos todo lo que sale por las chimeneas de las grandes industrias contaminantes, de las cementeras, todo esto está súper controlado. En cambio, nadie sabe qué haré yo con mi automóvil esta tarde. Una emisión difusa, ¿no? Una emisión difusa, pequeñita tal vez, pero difusa y que es muy difícil de evaluar. Por lo tanto, no sé, no les puedo decir nada más porque creo que es un tema de máster. A lo mejor el doctor Casasa puede dar una clase magistral. La verdad que aquí, digamos, yo diría que todos los últimos gobiernos en Chile han aumentado su conciencia y se ha traducido realmente en leyes. Ahora la última quizás una ley de reciclaje. Pero como solemos ser en Chile, una expresión que tenemos largada de caballo inglés y llegada de burro chileno. Entonces a veces se olvidan estas iniciativas. Y estos acuerdos muchas veces no son vinculantes, como la mayor parte de los acuerdos. Entonces, si bien es cierto queremos reducir en 20 años, digamos, un 30% las emisiones, de acuerdo a la COP21, pero, pucha, si no son realmente vinculantes y no tienen medios de poder ejecutarlo, estamos en un problema. Así que yo creo que es la cultura, la educación, finalmente. Así que yo creo que ahí los colegios, y desde muy pequeños, incluso los jardines infantiles y, por cierto, las universidades, tenemos un rol fundamental, al igual que las industrias, que estoy muy contento de ver acá a señor Miquel Torres con sus brillantes ejemplos que deberían seguir, pero no creo que hay muchos, sobre todo no en Chile. Bueno, yo tengo, evidentemente, poca esperanza de que por parte política veamos cambios espectaculares, ¿no? Sí los han visto en el norte de Europa, es cierto. Decíamos antes que en Dinamarca ya está grabado el impuesto especial para los combustibles fósiles. En España ha sido al revés. En España éramos líderes en energías eólicas, por ejemplo. En los años 2000 llegó el cambio de gobierno y lo primero que hicieron fue quitar el subsidio para las energías renovables, que quizás antes se habían pasado un poco, cierto, pero lo quitaron completamente. Nosotros estábamos dentro de un parque eólico que se iba a hacer y al quitarse este subsidio, la alemana E.ON, que tenía que venir con nosotros,
se tiró para atrás y perdimos mucho dinero en aquella operación, pero se eliminaron. Y España hoy ya no ocupa un lugar destacado en Europa en renovables, es Alemania sobre todo. En Alemania ya el 11% de la electricidad se hace en… Alemania es líder en producción de fotovoltaica y el 11% se hace en las casas. En las casas. No sé si aquí hay españoles que han tratado de ponerse placas fotovoltaicas en sus casas, pero es un calvario. Yo he hecho la experiencia. Llevamos 4 meses hasta que me dieron el punto de conexión y ahora tengo hasta diciembre para que por fin pueda conectar. Y las placas están allí. Se está perdiendo aquella electricidad. Pero ¿saben quién da el permiso para conectar? La compañía eléctrica. Fantástico, ¿no? Oye, tenemos gente que piensa, ¿eh? Bien, esto es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, España, por ejemplo, en cambio, al contrario, el año pasado la energía que se obtiene del carbón en España ha superado el 20% por delante de la energía eólica. Somos el país líder en Europa en consumo de carbón. Y todo es cierto, hay 8.000 mineros que dependen del carbón, pero yo pienso que sería más económico asegurarles una jubilación o ponerlos a trabajar en otra cosa que no estar usando este carbón, que es lo que más contamina, como todos sabemos. En fin, ahí estamos. Pero muchísimas gracias a los 3 ponentes. Un aplauso para ellos y así cerramos la sesión.